Y aquí vengo porque cuando tú me digas ven, lo dejo todo. Muchas gracias, desde luego que sí. Porque Gracias, además José. la consulta de traumatología tiene que seguir. Tenemos que seguir acudiendo a nuestro médico porque nos tenemos que ver muchísimas cosas. Y si usted no lo tiene claro y nos quiere llamar y hacer la consulta hoy mismo, 925 28 87 91 o al WhatsApp 660 37 3930. Porque ¿qué pasa, Alfonso? Que mucha gente está en su casa con problemas traumatológicos, dolores. Estoy pendiente de que me pongan una prótesis, no puedo ponérmela ahora porque están las cosas como están. Me duele desde hace no sé cuánto tiempo las lumbares, pero a ver qué hago. ¿Y qué hacemos? Recurrimos al cajón de me quita el dolor, de momento. Pero ¿esa es la solución, Capilla? Bueno, vamos a ver, hay que adoptar, dependiendo de la situación, la posibilidad, lo primero, de quitarte el dolor. Una dolencia no debe de permanecer y siempre necesita una resolución. Evidentemente, y para eso las tenemos, porque siempre las hay, sea con consulta, no consulta o cualquier tipo de sistema. Hombre, en traumatología en concreto, lógicamente no vale hablar por teléfono y decir me duele aquí en este lado, porque primero hay unos datos clínicos muy importantes. El primero es la inflamación y luego tocar en el punto exacto donde tú crees que puede estar la patología, que es donde la va a sufrir el paciente y es de la cual se queja. Entonces es imprescindible, la vida debe de seguir igual. Hombre, que por supuesto, pero es verdad que hay mucha gente, y ahora más que llega la segunda ola, que están las cosas como están, ya lo saben ustedes, que dicen, no, déjalo, no vayas, que a ver si te va a pasar algo allí. Podemos acudir tranquilamente a que nos vea el especialista. Por supuesto. Deben de acudir. Por supuesto, se debe de hacer así. Existe una cuestión, un pensamiento generalizado, de que lógicamente, como allí es donde van los pacientes que tienen la enfermedad del coronavirus, pues pueden tener una opción a cogerla. Pero realmente se ponen todas las medidas, todos los medios, de forma que en una consulta haya un número determinado, haya una distancia y haya unas medidas de prevención para que la persona que vaya no tenga por qué coger a ver al médico a la consulta o al hospital, tenga que complicarse con una contaminación, lógicamente. Además, Capilla, que mucha gente está haciendo esta pregunta. Conozco un caso concretamente de una persona que ya tenía una cita después de mucho tiempo, porque sabemos que las citas traumatológicas pues tienen una lista de espera importante para una intervención en la rodilla. La llaman y dicen, uff, me da miedo, no voy. ¿Qué consecuencias tiene o puede tener esa petición que hace ya el paciente de dejo mi operación o dejo mi intervención porque tengo miedo? ¿Qué consecuencias puede tener para esa rodilla afectada, esa cadera? Bueno, vamos a ver, todo depende de la indicación, el caso, el proceso, la urgencia, la necesidad de tratamiento. Todo eso es una cosa muy compleja con relación a cada paciente, que cada uno es uno y tiene su patología. Lógicamente, primero hay que salvar la vida, luego la función, que siempre os lo he dicho, luego la estática y por último la estética. En el caso de la traumatología estamos en el estado de la estática. Entonces, eso puede esperar, evidentemente, siempre y cuando haya posibilidades de que se pueda retrasar. No tiene que tomarse una actitud imperiosa, decir, yo tengo que resolver esto ya porque no puedo. Eso sería el dolor. El dolor sí que va a exigir una visión de la enfermedad y qué soluciones tiene hasta que se puedan tomar las resolutivas, que es la cirugía. Que lo mismo que decimos una cosa, decimos también la otra, que si... Es que nosotros los conocemos perfectamente, Capilla. Si nosotros consideramos que lo que nos pasa pues no nos hace o no tenemos por qué acercarnos al hospital, pues tampoco hace falta que lo saturemos. Evidentemente todo es lo que estoy diciendo, que va en el punto que tiene que ir el dolor, la función, la estática y la estética. ¿Y alguna fórmula, en cuestión de la demanda? Si la hay, es decir, esos consejos como traumatólogo especialista que eres para aquellas personas que vivan con un dolor crónico, esas personas que ya se levantan por la mañana y saben que ese dolor de espalda no se les quita, al que le duele la columna, le duele la columna, porque cada uno tiene el suyo. ¿Tú tienes unas pautas que deban seguir, esa higiene necesaria y diaria para evitar complicaciones? Lógicamente la tengo yo y la tiene el paciente, porque el que mejor conoce su enfermedad es el paciente y sabe sus limitaciones, evidentemente. Lo que no vamos a dejar de decir nunca, que efectivamente en traumatología hay dos síntomas, la enfermedad y la imposibilidad de movilidad, y la inflamación. Esos son los síntomas que hay. Ante estos síntomas, lo primero que tienes que hacer es, para poder movilizar, tomarte tu analgesia, que ya la tienes. En segundo lugar, quitarte el antiinflamatorio para evitar que no precises tanta analgesia. Y la tercera es la movilidad. O sea, que hay que moverse, es lo que también recomendamos a los espectadores. Sí, insisto mucho, mira, es muy necesario, hay que hablar muy claro, la ventilación. La ventilación, el germen, el bicho está por ahí, pero es muy difícil
que entre por la ventana, para nada. Lo que sí puede entrar es que yo te lo transmita directamente por gotas de fluje, que hablamos los médicos, o los aerosoles, los llamados aerosoles. Ahí sí puede ir, pero para eso hay una serie de medidas dictadas, de separación, de distancia, que no llegan. Otra es la de la protección por medio de mascarillas, de estas que no emiten, porque las mascarillas... De todas maneras, Capilla, lo que está claro es que después de este confinamiento muchísima gente tiene muchos más problemas de movilidad debido al estar tanto tiempo en casa, que es lo que no podemos volver a consentir. Hay un WhatsApp. Armando, a ver qué nos preguntan. Dice María, buenos días, mi hijo tiene espina bífida y tiene muchos dolores. Se le quedan las piernas rígidas. ¿Es operable? Vamos a ver, hablamos de dos cosas totalmente distintas. La espina bífida es una malformación congénita del arco posterior de la médula, que se queda bífida, abierta, y se hacen dos, y ahí se acumula una serie de sustancias miélicas que tenían que estar dentro de la médula. Los pacientes con espina bífida tienen una serie de complicaciones, y entre ellos uno de ellos son la circulación. En la circulación, lógicamente, tenemos en la circulación un problema serio y un problema muscular serio, porque son pacientes que están normalmente en una silla, no pueden deambular, dependiendo del grado. Entonces, el hecho de que tenga una espina bífida, lógicamente, sabiendo que esta complicación del virus trae consigo una alteración en el músculo y que inflama, y por otra parte la formación de microembolias en los vasos que no facilitan la circulación. Todo eso son complicaciones para que le duela. No creo que me esté haciendo la pregunta en cuanto a la posibilidad que le duela más por el coronavirus, porque no tiene una cuestión. Pero vamos, eso el neurocirujano sabe perfectamente si esa espina bífida se puede realizar algo o no, porque como es una malformación no se puede arreglar con medicación. Capilla, da gusto escucharle, sobre todo en las preguntas que hacen nuestros espectadores. Fíjese, aquí que Servicio Público, este programa, interactuamos con ustedes y llaman para hacer su consulta. Quizá esto de la pandemia también está trayendo la teleasistencia. Castilla-La Mancha ha sido siempre pionera en todo esto. Ahora mismo lo castellano-manchego también puede tener teleasistencia para, en el caso de la traumatología, pues calmar sus males. Por supuesto. Por supuesto, siempre. Vamos a ver, las consultas, yo lo que no estoy muy de acuerdo en la teleasistencia, porque el paciente... Hasta cierto punto, efectivamente, claro. El paciente que necesite, y el traumatólogo tiene realmente que tocar el sitio para saber lo que le duele. Cuando yo exploro un paciente, le toco un determinado sitio y digo, aquí no puedes tener un infarto, ¿no? Digo, pues ya lo hemos descartado. Sí, pero en el caso de que yo llamo, le digo, Capilla, que es que me estoy medicando con esto, ¿cómo lo ve usted? Entonces, ahí sí voy a aclarar. Eso sí, la opinión sí. La opinión con respecto, empezando desde el principio, que lo primero que es salvar la vida, porque no se puede vivir con un dolor. Luego la vida, la función, la estética... Ahí es donde yo me refería. Claro, ahí va, cada uno tiene su necesidad en su momento. Capilla, a ver si podemos resolver la duda que tiene Araceli. Ella tiene artrosis, tiene 50 y pocos años, en rodilla y en pies. Y tiene unos dolores bastante importantes. Vamos, ella define como inaguantables en algunos momentos. ¿Qué le recomiendas para esa artrosis? Bueno, vamos a ver. Lo primero y más importante es saber cómo está la artrosis con relación con el tiempo también de evolución del proceso, o la edad del paciente, las deformidades que pueda tener, todo eso para valorar. ¿Cuántos años? 50 y pocos. 50 y tantos, sí. Pues puede ser un proceso degenerativo que tiene muchas características también, porque puede ser un genuvaro, puede ser alguna deformidad de ejes, pero puede ser también un factor constituyente genético de transmisión, que también lo hay. Entonces, en este punto, lógicamente, dependiendo del estadio en que esté, siempre hemos dicho, en la otra ocasión que estuvimos hablando, que había una fase de edema, otra de fisuración, otra de ulceración, y posteriormente ya venía el cuadro degenerativo, que era la úlcera de la artrosis. Entonces, si está en proceso degenerativo tipo 4, la indicación es la prótesis. La indicación es la prótesis. Porque no tenemos ninguna otra actitud para poder mejorar el cuadro clínico. ¿Hay algún tipo de complementos alimenticios que se pueden tomar y que pueden mejorar esas molestias producidas por la artrosis? Siempre, en el sentido... ¿Los tratamientos que se están utilizando en traumatología? Efectivamente, en todo proceso siempre vemos la solución del primum non nocere. En latín es primero no hacer daño. Sí. Y como no hace daño, pues con las cosas que puedan beneficiarte sin perjudicarte. Lógicamente, pues existe una serie de medicaciones y sustancias que son
21, y se llaman ISAOAS, que benefician a las articulaciones para prevenir el cuadro degenerativo a la larga, pero siempre y cuando en la indicación radiológica veas que es objetivamente... Es decir, que dependiendo del grado en el que esté esa patología. Que yo me quedé con el ácido hialurónico en este sentido, ¿sigue funcionando también? Funciona perfectamente, pero ahora mismo habéis visto que ha surgido un montón de clínicas que se llaman medicina regenerativa. La medicina regenerativa no tiene más que un fin, remedar a lo que era lo anatómicamente perfecto. Todo tiene sus límites, ¿eh? Y hay mucha falacia también entre ellos. Hay que enterarse muy bien dónde va uno, ¿eh? Estas cosas no. Pero, por ejemplo, la utilización de lo que llaman células madre, que se metan dentro de la rodilla como tipo de infiltración, y eso pues favorece muchísimo para regenerar. O el plasma rico en factores de crecimiento. El proceso de una herida siempre pasa por un coágulo y un tejido fibroso. Si yo meto ese coágulo y tejido fibroso en una úlcera en la rodilla, podré remediar la restauración de la enfermedad. Que lo que estamos diciendo, Capilla, es que hay soluciones, que cada vez la traumatología ha avanzado muchísimo más, como en todo en la medicina, y que lo principal es que consulten, que no se queden en casa tomando la pastilla, que están los traumatólogos esperando verles. Gracias, Capilla, como siempre. Gracias por dejarnos ponernos en sus manos. Te sigo esperando. Hombre, sí, de momento puede aguantar, seguimos.